Hola, ¿qué tal, compañeros de Acadev? Aquí estamos de nuevo con otra clase de Acadev Original, esas clases donde hablamos más en profundidad de los diferentes temas que nos apasionan a nosotros, los entrenadores de fútbol. Hoy vamos a hablar de sistemas de juego, vamos a hablar de cómo contrarrestar un sistema con otro, esta clase que está teniendo bastante éxito y que nos habéis pedido. Así que hoy vamos a hablar de cómo enfrentar con un sistema de 3-4-3, usando nosotros un 3-4-3, contrarrestar un 4-4-2, ¿vale? El equipo contrario usa un 4-4-2 y nosotros con un 3-4-3, cómo podemos contrarrestarles y aprovechar esos espacios débiles que puede tener el 4-4-2 con nuestro sistema, ¿vale? Intentando hacer que nuestros jugadores que se sienten más cómodos o sacan sus mayores virtudes en ese 3-4-3 hagan el mayor daño posible, con qué movimientos tácticos, con qué situaciones contra ese 4-4-2. Importante repetir de nuevo que al final el sistema como tal no nos aporta demasiado, porque al final la clave es la interacción que surge entre los determinados jugadores. Un 3-4-3 con determinados jugadores no va a tener nada que ver con otro 3-4-3 con jugadores completamente diferentes. Pero sí que es verdad que un sistema me puede aportar ya algo, ¿no? Si yo me estoy enfrentando a una estructura determinada, sí que va a haber determinados espacios que van a ser más difíciles de defender por las determinadas superioridades posicionales, los perfiles, los posicionamientos de esos jugadores. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, de cómo enfrentando esas estructuras en un primer momento a priori, porque obviamente, lo que hemos dicho antes, en función de los jugadores todo eso va a modificar esas sinergias, esas interacciones que se produzcan, pero como a priori un sistema contra otro, donde puede haber esos espacios a aprovechar y esas situaciones a aprovechar con movimientos tácticos para que nuestro equipo tenga ventaja sobre el rival. Repetir de nuevo que lo que tenéis que hacer vosotros es coger estas herramientas que os vamos a dar y adaptarlas a vuestro equipo, a vuestros jugadores. En función de los quiénes surgirán los cómo, en función de qué jugadores tengáis surgirán los medios tácticos y los movimientos tácticos más adecuados para enfrentaros a vuestro rival. Igual que no solo vuestro equipo, sino también el equipo rival va a condicionar que un movimiento táctico tenga más sentido, tenga más efectividad que otro. ¿Cuáles son los espacios a explotar del 4-4-2? Ya los hemos visto en alguna otra clase que hemos hablado de cómo enfrentar este sistema, pero con otro sistema a nivel nuestro. Y es que los espacios más importantes que tenemos que aprovechar bajo mi punto de vista será los espacios a los lados de los delanteros, lo podríamos llamar base lateral. Esos espacios van a ser difíciles de defender porque si conseguimos encontrar a un jugador con tiempo y espacio como para poder girar en alguno de estos dos espacios, lo que vamos a conseguir es atacar la línea de medios de frente, de cara, ya girado y seguramente con una superioridad posicional que nos dé ventaja a la hora de superar esa siguiente línea de medios o esa línea defensiva. Luego otro espacio importante va a ser los cuadrados interiores. Los cuadrados interiores o bien que se generan detrás de los puntas en ese espacio que podemos ver ahí en la imagen que llamamos primera altura interior o detrás de los mediocentros rivales en esos cuadrados interiores o el cuadrado central, que además con el 3-4-3 yo creo que ese va a ser un espacio donde hagamos mucho daño. Esos espacios ubicados siempre entre jugadores y entre líneas son otro de los espacios que tenemos que explotar para hacer daño a este 4-4-2. Si conseguimos generar diferentes alturas y explotar estos espacios interiores en esos cuadrados centrales, creo que vamos a poder hacer mucho daño a un equipo que nos defienda 4-4-2, donde realmente ahora muchos equipos, la mayoría de equipos están defendiendo con este sistema. Si bien es cierto que está habiendo un auge con equipos que defienden con línea de 5, pero yo creo que lo más utilizado suele ser este 4-4-2 o un 4-2-3-1, donde al final media punta acaba defendiendo muchas veces en línea con el punta si somos capaces de girarle un par de veces al equipo. Así que yo creo que va a ser una clase muy entretenida y que os va a dar muchas herramientas para que podáis utilizar con vuestro equipo e incluso aplicables a otro sistema. Alguien puede decir, vale, pero yo no juego 3-4-3. Seguro que vas a coger ideas y movimientos para explotar contra este 4-4-2 aunque tú tengas otro sistema. Así que sin más dilación, vamos allá. Vamos a ver las diferentes situaciones tácticas con un 3-4-3 contra un 4-4-2. Vamos a empezar viendo las opciones a nivel ofensivo cuando nuestro equipo está en el momento con balón, dispone del balón, contra ese 4-4-2 que nos defiende. Vamos a ver primero esas situaciones a nivel de inicio de juego, cuando estamos iniciando con nuestro portero o en esa zona inicial el juego, qué opciones tenemos
Obviamente opciones habrá infinitas, seguramente combinaciones habrá infinitas, pero vamos a ver las más recurrentes y las más normales, por así decirlo, que podemos tener con este 3-4-3 contra un 4-4-2. Obviamente lo que hablábamos va a depender de la respuesta defensiva del rival, y es que el movimiento del rival va a condicionar nuestra salida de balón. Si nos presionan con un jugador va a ser diferente si nos presionan con otro, porque el hombre libre será uno u otro. Eso es importante que nuestro equipo lo tenga en cuenta. Y ahora vamos a ver pues diferentes opciones: si me entra este jugador, si me entra este otro, si me hacen la presión así, si me hacen la presión así, y veremos diferentes opciones. Con la línea de 3 tenemos diferentes opciones para salir desde atrás. De hecho, hace nada hemos sacado un vídeo donde hablamos de esa salida con línea de 3 centrales. Te lo recomiendo que lo veas si quieres coger más herramientas para este tipo de sistemas. Hablamos en ese vídeo de que una de las opciones era esta: colocar a uno de los dos centrales, en este caso el central del medio, al lado del portero, el otro central al otro lado, y ese otro central que, por ejemplo, si el central del medio se ha colocado en la derecha, como vemos aquí el número 5, se coloca casi como lateral abierto, por lo que en esa banda tendríamos un jugador más y una superioridad de un jugador más, que podríamos aprovechar sacando por este lado y a partir de ahí generando una superioridad de 2 contra 1, o bien con el carrilero o el jugador de banda del 3-4-3 muy bajo, haciendo que este jugador esté fijado por uno de estos otros jugadores interiores, y a partir de ahí generando la superioridad. Si se atreven a saltarnos, poder buscar una opción de este jugador lejano. Si le sigue central, punta es el que puede romper en este intervalo, o incluso el jugador de dentro es el que puedo pedir y ser una opción también en profundidad, en este caso, o una opción por dentro al pie. Bueno, aprovechar ese salto de su lateral si nos van a seguir tan lejos. Si no nos siguen tan lejos, vamos a tener superioridad siempre de un jugador más por fuera, donde el rival va a tener que decidir qué hace: si nos salta, si no nos salta, si repliega, y a partir de ahí vamos a tener esa superioridad aquí. Mi consejo: lo ideal que este jugador vaya siempre cerca del extremo que salta, porque si el extremo salta hasta aquí y mi jugador de banda se queda muy arriba, su lateral me va a coger muy fácil y me va a poder acosar de espaldas y va a tener esa ventaja espaciotemporal. En cambio, si yo sigo con él, si su lateral salta, va a generar mucho espacio en el intervalo central lateral y en el espacio de la última línea, que es donde nos puede interesar y donde le podemos hacer más daño. Y si no salta, ya tenemos la superioridad para jugar por abajo y superar esa presión mediante el pase corto. Entonces yo os recomiendo que ese jugador vaya siempre muy cerca del extremo rival, siempre a la espalda para que ese pase supere al rival, pero siempre muy cerca. Y si ese jugador contrario desciende para presionar, nuestro jugador descienda con él al mismo tiempo. Otra opción que podemos tener es que nuestro central salga directamente con el portero. Esto lo estamos viendo que tras esa norma del cambio de saque de meta lo están haciendo bastantes equipos. A partir de ahí, contra el 4-4-2, vamos a recolocar las piezas. Si yo conduzco para traer a uno de los puntas, uno de los dos centrales de los lados va a ser hombre libre, o bien directamente jugando con él si no me tapa línea de pase, y si me tapa línea de pase utilizando un tercer hombre con, por ejemplo, el medio centro, para a partir de ahí generar una superioridad en la siguiente línea. Si me salta el de fuera, situación parecida a la anterior. Si me salta el de dentro, vamos a tener superioridad seguramente dentro, que si extremo cierra dentro, como vemos aquí, el de fuera se quedaría solo. Si extremo se queda más con el jugador de fuera, vamos a tener superioridad, que si nos intenta contrarrestar el central saliendo de zona, nuestro punta va a tener espacio para desmarcar aquí. Si le sigue el central contrario, nuestro interior del lado contrario o incluso nuestro media punta va a poder amenazar en el otro intervalo. Al final, diferentes opciones que tenemos que tener en cuenta en función de lo que haga el rival. Si conseguimos, si tenemos un buen jugador en el central del medio que es capaz de salir con esa conducción, atraer a uno de los puntas y ser bastante eficaz en esa acción, es una opción bastante interesante. Si es verdad que tiene el contra de que en un primer momento perdemos al portero en la circulación de balón, que si tenemos un buen portero con un juego de pies, pues vamos a poder utilizarle y que sea uno más. Otra opción podría ser que el central del medio se meta como medio centro. Vamos a recolocar las piezas de nuevo. Se meta como medio centro y hacer una especie de doble pivote. Aquí yo os aconsejaría bajar a los jugadores de fuera, ¿vale? Para a partir de ahí, si por ejemplo sacamos una opción que yo recomiendo aquí también sería interesante con el cambio de la regla del saque de meta, que el central juegue con portero y el portero salga, y a partir de ahí seguramente por dentro vamos a tener mucha superioridad. ¿Por qué? Porque si a este jugador le va a entrar vamos a tener mucha superioridad para jugar aquí en estos espacios interiores. Entonces
esa opción es muy buena si tenemos un jugador, un central, que se maneja en espacios interiores, que maneja el 360, que se perfila bien para girar, que es atrevido cuando no solo ve el juego de cara, sino cuando también lo ve de espaldas, pues es una opción interesante. Si sus laterales me cogen aquí, ahí sí que podríamos también alternar con este jugador rompiendo en ruptura y buscándole, ahora sí, buscándole en esa profundidad, o bien para atraer a este jugador y buscando el espacio por dentro. Bueno, al final lo mismo que hablábamos, ¿no? En función de los quienes surgirán los comos, es diferente si yo tengo un jugador exterior de unas características u de otras, ¿no? Si tengo un jugador más de recibir al pie, a lo mejor me interesa que esté más bajo, y si tengo un jugador muy potente y que tiene mucha velocidad, a lo mejor me interesa que sea muy profundo y que esté continuamente desmarcándose en ruptura. Bueno, esas son diferentes opciones que podríamos ver. Vamos a ver otra, que podría ser una línea de 3, si cuando estamos jugando salta continuamente el jugador de fuera, sobre todo al lado contrario, es decir, estamos circulando aquí, vienen aquí, nos intentan hacer esta presión en intermedias, pues lo que hablábamos antes, importante, estar muy cerca del descenso, de mi par, y luego que haya opciones claras, voy a colocar las fichas de nuevo, que haya opciones claras en los terceros hombres, es decir, en función de quién salta tiene que haber diferentes terceros hombres. Aquí lo normal, si se ha sucedido este salto, es que el delantero contrario esté con ese jugador, entonces uno de los interiores seguramente tendrá que bajar para hacer este tercer hombre, y a partir de ahí vamos a generar de nuevo un 2 contra 1 al jugador de dentro y vamos a poder tener esa opción. Así que bueno, os he dejado diferentes herramientas en inicio, ahora vamos a ver diferentes herramientas, diferentes opciones que podemos tener como entrenadores con este sistema del 3-4-3 contra el 4-4-2 en una zona más avanzada. Seguimos en el momento con balón, pero ahora en la zona de creación. Vamos a verlo. Vamos a ver esas opciones ofensivas en la zona de creación, cuando el equipo rival ya ha replegado, está en una situación de bloque medio bajo, con ese 4-4-2. Antes hemos hablado de espacios a explotar, y esta es una de las cuestiones que nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Cómo podemos con este sistema explotar los espacios más complicados de defender con ese 4-4-2? Hemos hablado de que los costados de los puntas, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de una buena circulación de estos tres jugadores. Si somos capaces de fijar y encontrar a uno de los centrales de los lados liberados, ya vamos a tener esa ventaja a el espacio que tenemos que explotar, que es ese costado de los puntas, ¿no? Entonces a partir de ahí ya tenemos la ventaja de un jugador de cara contra la línea de medios, donde a partir de generar la atracción de otro jugador vamos a tener diferentes opciones para poder jugar con los jugadores de dentro. Si es el exterior, lo mismo, aplicando el mismo concepto que hablábamos antes, sobre todo si lateral salta mucho, descender con mi par, a partir de recibir con hombre libre y luego generar situaciones de dualidad, o bien aquí de pared, juego y me voy, de paralela, con aprovechamiento del espacio por sí, o bien jugando tercer hombre, o bien desmarcando en ruptura para irme yo, por si sigue central a nuestro jugador que rompe en paralela, ¿vale? Tener esas opciones bien trabajadas para cuando se suceda una cosa o se suceda otra, que el equipo sepa de memoria las diferentes opciones que tiene en esas dualidades y en esas opciones en el último tercio. Otra situación que va a ser interesante para nosotros es encontrar el espacio detrás de los delanteros, como hablábamos al inicio del vídeo, donde normalmente, si viene del lado contrario, el espacio más inteligente para ocupar será el del lado contrario. ¿Por qué? Porque este jugador normalmente no va a poder ver el balón y al interior alejado a la vez. Entonces, si somos capaces de un lado encontrar la primera altura interior y a partir de ahí encontrar nuestro interior alejado en el cuadrado, seguramente sea una de las acciones más complicadas a defender. A partir de ahí, intentar que nuestro interior conduzca, importante que no pase, a no ser que haya una ventaja muy clara en la zona de la última línea con un desmarque de ruptura, por ejemplo, pero intentar atraer para intentar provocar el error de último salta a penúltimo, como puede ser en este caso. Yo atraigo hacia adentro, atraigo al número 4, mi delantero desmarca, a partir de ahí recibe y se queda solo con portero, o en este caso con lateral. Conduzco, atraigo, me salta lateral, de tal forma que mi extremo se queda solo, con tiempo y espacio para poder entrar en área o como para poder poner un buen centro lateral. Esto pasa mucho, que los interiores giran y no son capaces de conducir, sino que controlan y pasan. No, vamos a intentar conducir para intentar provocar que último salte a penúltimo. Si conseguimos provocar eso, vamos a tener una situación muy ventajosa de finalización o de ataque de área.
En este caso, si nuestro mediocentro recibe y ellos se hacen muy estrechos, la situación es jugar fuera y a partir de ahí, o bien, si tengo tiempo y espacio, sacar un buen centro lateral, o bien, hablar de esas dualidades que hablábamos antes, o por qué no, incluso, si tengo un jugador con muy buen 1 contra 1, generar un aclarado y generar situación de 1 contra 1 y que ese jugador se juegue un regate y se juegue esa superioridad cualitativa que va a tener con su par. Más opciones que tenemos con este 3-4-3. Pues hemos hablado de un 3-4-3 donde hay un pivote y 3 jugadores a espaldas, pero perfectamente podríamos, un sistema que está muy de moda, que por ejemplo lo utiliza Roberto Martínez en Bélgica, el bajar un jugador al doble pivote y que sea un cuadrado por dentro en vez de un rombo, ¿vale? Tenemos un cuadrado por dentro, tenemos 2 jugadores por delante y 2 jugadores por detrás, donde en función de la trayectoria de acoso de los jugadores, por ejemplo, si este delantero va a hacer esta trayectoria de acoso, siempre mi medio centro tendrá que hacer la trayectoria de acoso contraria para poder recibir. Si yo hago la misma trayectoria de acoso, no, de apoyo, ¿no? En este caso, la misma trayectoria de apoyo que ha hecho el rival de acoso, no voy a poder recibir porque esa línea de pase va a estar tapada. En cambio, si en vez de hacer la misma hago la contraria, seguramente voy a tener una buena opción de pase para poder recibir. Entonces, como vamos a tener esos 2 mediocentros detrás de 2 delanteros y 2 interiores detrás de 2 mediocentros, el leer esa trayectoria de acoso va a ser muy interesante para poder recibir con tiempo y espacio en situación ventajosa con un buen perfil para poder girar. Además, al no tener al media punta, nos da la opción también, si tenemos un buen punta que juegue de espaldas, el poder jugar con él para que descargue con tercer hombre a los interiores y a partir de ahí generar ventaja por fuera o por dentro en una situación de juego ya girado, ¿vale? Entonces, bueno, otras opciones que tenemos con el 3-4-3 y que luego también podría ser situaciones dinámicas donde si tenemos jugadores que pueden desempeñar diferentes roles, el jugador exterior pueda meterse dentro, el jugador de dentro pueda meterse fuera y así generar incertidumbre y caos en el rival porque no sabe qué jugador ocupa cada espacio porque continuamente está moviendo e intercambiándose las posiciones. Lo que sí que os recomiendo es que mantengan la estructura. ¿Por qué? Porque si intercambiamos determinadas posiciones y no mantenemos la estructura, puede pasar estas cosas, que no respetemos las diferentes alturas y los diferentes ejes y cuando hay una posible pérdida, el equipo contrario lo tenga muy fácil porque no tienen diferentes alturas que puedan generar esas vigilancias y esa buena presión tras pérdida al equipo cuando la hemos perdido. Vamos a ver ahora las diferentes opciones a nivel defensivo que tenemos con este sistema contra el 4-4-2. Las diferentes opciones defensivas que vamos a ver son las siguientes. Cuando el rival inicia, en ese inicio del juego, igual que hemos hablado antes en el momento con balón, en el momento sin balón, opciones, cuando inicia en uno de los dos lados, el delantero se decanta por tapar esa línea de pase y tapar esa vuelta. Nuestros jugadores están en intermedias entre 2 jugadores capaces de, cuando juega el rival, el poder participar en 2 jugadores diferentes, ¿vale? A partir de esa estructura entre 2 jugadores para poder participar en 2, puedo participar allí en función de dónde jueguen ese balón, intentar llevarles hacia afuera para a partir de ahí presionamos todos. Importante, interior del lado contrario tapa la vuelta, mediocentro bascula para tapar estas situaciones, por ejemplo, de descenso de punta y dejada de cara. Nuestro mediocentro bascula al lado fuerte de balón e intentar que de ahí no salgan y todos sean jugadores con acosos de espaldas para que no giren y recepciones bastante ventajosas para la defensa. ¿Qué haríamos, por ejemplo, si tenemos un equipo que es capaz de girar porque tiene un buen juego combinativo? Pues a partir de ahí podríamos ser algo más agresivos y nuestro jugador interior puede saltar a ese jugador contrario que recibió el balón, el carrilero salta, la línea defensiva bascula prácticamente haciendo un mano a mano atrás, ¿vale? Y a partir de ahí el resto de jugadores también basculan e intentan ir al lado fuerte de balón y con ese movimiento más agresivo de nuestra línea defensiva, sí es verdad que vamos a tener prácticamente un mano a mano en la parte de atrás, pero bueno, si queremos seguir presionando y seguir siendo agresivos, podríamos hacer un movimiento de este tipo. También podríamos replegar hacia atrás, una vez encontremos una situación de bloque medio o bloque medio bajo, volver a intentar presionar, que bueno, ahora veremos diferentes situaciones defensivas en ese bloque medio o el bloque medio bajo. Otra situación que podría darse también es el marcar al hombre en el medio. Vamos a colocar todas las fichas, marcar al hombre en el medio con ese 2 contra 2, nuestro media punta o medio del 3-4-3 marcan ese jugador, intentar
que el balón de nuevo vaya a una zona, a partir de esas referencias individuales, intentar orientar hacia una de las bandas, de nuevo el interior o extremo del lado contrario colocarse en intermedias. Este tipo de presión, aunque con otro sistema la estaba haciendo mucho España en la Eurocopa, y luego ante descensos de puntas, seguir al hombre, y siempre vamos a tener un 3 contra 2 porque tenemos un jugador más que ellos en esa zona, ya que lo tenemos menos en el inicio del juego, pero utilizamos ese concepto de saltar desde el lado débil a la intermedia para que si se juegan un pase de este tipo largo, al final nos da tiempo a llegar e incluso tenemos la posibilidad de dejar mano a mano e ir en el momento que vuela el balón, y a partir de ahí todos estos balones serán con jugadores de espaldas en acosos donde nosotros podremos tener un robo, podemos tener una anticipación y una situación de ventaja. Esta podría ser otra situación. Al final tenemos que definir qué tipo de marcaje queremos en nuestro equipo. Quiero defender en intermedias, quiero defender más al hombre, quiero defender más en zona puro, ¿vale? Aunque yo en zona puro os recomiendo que sea una situación más de bloque medio bajo. Creo que presionar alto con una situación de zona puro va a ser más complicado, ¿vale? Y vamos a tener que tener más esa referencia de los rivales. Pero bueno, esa situación de, oye, yo quiero defender con este tipo de marcaje, tengo este sistema y a partir de ahí tengo estos jugadores, y ahí yo creo que tenéis que definir cuál van a ser vuestras opciones, pero primero partiendo de esas premisas que hemos hablado. Definir tipo de marcaje, qué jugadores tengo y qué sistema voy a utilizar. Vamos a ver las opciones en bloque medio o bloque medio bajo con este sistema para defender a un 4-4-2. Las situaciones en ese bloque medio bajo, yo os recomiendo que no defendáis en un 3-4-3 en rombo, a no ser que hagáis una presión muy agresiva, pero al final en bloque medio bajo es normalmente porque hemos hecho una presión agresiva, hemos tenido que temporizar y echar hacia detrás. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil que nos giren con este tipo de pases, con este tipo de situaciones, porque nuestro mediapunta va a tener mucho espacio que abarcar y va a ser complicado defender en este bloque medio bajo desde ese 3-4-3 más en rombo, ¿vale? Entonces yo os recomiendo bien que optéis una colocación de un 3-5-2 o 5-3-2 en función de la fase y de la altura que ocupen vuestros carrileros, ¿vale? Donde si por ejemplo el balón va hacia aquí, este jugador puede ser el que vaya y la línea defensiva bascule, ¿vale? Y a partir de ahí llegamos a esa presión, o bien tapando la vuelta, o bien si veo que me van a filtrar por dentro, tapando ese espacio interior, continuamente decidiendo eso los delanteros, ¿ok? O bien incluso saltando el interior, y si hay un descenso de punta o un jugador que ocupa posiciones interiores, que sea el central el que se atreva a salir a ese espacio y hagamos eso. ¿En función de qué decidiremos esto? En función de los interiores que tenga, por ejemplo, o los jugadores de fuera, carrileros o extremos que tengamos. Si tenemos gente con mucho recorrido y tengo un interior con mucho recorrido, pues voy a preferir a lo mejor que sea él el que salte al lateral y que haga a lo mejor ese salto de más distancia, pero tiene esas capacidades para poder hacerlo. Otra opción que podríamos tomar es defender en 5-4-1 con el mediapunta más como medio centro, y a partir de ahí cerrar mucho los intervalos y ser un equipo muy paciente y una defensa más en zona pura. Es complicado atacarlo porque si hay jugadores que se meten entre líneas, como por ejemplo los extremos dentro, ante la subida de laterales, normalmente nosotros les vamos a pillar de espaldas. Tiene aquí balón central rival, y si hay un balón aquí siempre voy a tener un jugador que va a cogerle de espaldas a este jugador y no va a girar. Prácticamente sería un 5-4-1, un sistema pues bastante defensivo si lo utilizamos de esta forma, pero que es muy complicado de atacar, y se ha visto en la Eurocopa, por ejemplo, situaciones con equipos con este sistema y que es muy complicado. La propia España le ha costado atacar este tipo de sistemas porque siempre son jugadores que reciben y no pueden girar. Thomas Tuchel ganando la Champions con el Chelsea lo ha utilizado también en numerosas ocasiones, y es que si está bien trabajado, continuamente cuando hay un pase que intenta superar línea, hay un jugador que recibe de espaldas y no está cómodo. Entonces si tenemos bien trabajado, tenemos jugadores que acosan bien de espaldas, que son intensos y que lo hacen bien, yo creo que es una opción bastante interesante si queremos plantear ese tipo de bloques medios o incluso bloques bajos. ¿Qué otra ventaja nos da este sistema? Que siempre tenemos 3 jugadores en área, como son esos 3 centrales, y un jugador, uno de los 2 medios, acudiendo a esa defensa de área. Tenemos ese 3+1 que siempre os hablo de esa estructura de seguridad en defensa de área. Tener 3+1 nos da la opción de defender bastante bien el área y con bastante seguridad. En el momento que, por ejemplo, no está el medio centro, esa zona de pase atrás o zona de frontal se nos puede quedar muy desocupada, y si alguno de los centrales, que jugando con línea de 4 puede pasar, sale a la cobertura, nos quedamos con 2 jugadores en área demasiado desprotegidos ante la zona más importante,
que tenemos que defender, que es nuestra portería, que es donde se hacen los goles. Así que bueno, estas han sido unas pinceladas, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, tanto a nivel con balón como también en el momento sin balón, unas pequeñas pinceladas de lo que podéis hacer con un sistema de 3-4-3 ante otro sistema del 4-4-2. Obviamente va a depender de cómo sea ese 3-4-3, si es en rombo, si es en cuadrado, si es en línea, pero bueno, creo que hemos visto diferentes situaciones bastante interesantes para que podáis aplicar con vuestro equipo, y yo creo que incluso conceptos interesantes que podéis aplicar también con otros sistemas. Así que nada, os veo en otro vídeo de AKDF Original y seguiremos subiendo si os gustan estos vídeos de sistemas. Si queréis que hablemos de algún sistema en concreto contra otro, en esa forma de contrarrestarse entre ellos, lo podéis poner en los comentarios, y espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós.